En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado y eterno, hoy me presento ante ti con un corazón agradecido, porque has permitido en mi vida un crecimiento espiritual que no viene de mis fuerzas, sino de tu infinita misericordia y de tu enseñanza. Gracias, Señor, porque cada enseñanza, cada prueba, cada caída y cada victoria han sido instrumentos para acercarme más a ti. No permitas que lo que tú me das se quede solo en mí. Hazme instrumento de tu amor, de tu palabra y de tu gracia, para compartir con los demás aquello que tú derramas sobre mi alma. Que nunca tenga miedo de dar, enseñar, servir y evangelizar. Que pueda llevar esperanza al cansado, consuelo al herido, fortaleza al débil y fe al que se ha apartado de tu camino. Santísima Trinidad, Padre, cúbreme con tu providencia. Hijo amado Jesucristo, enséñame a vivir en obediencia y santidad. Espíritu Santo, enciende en mí el fuego de tus dones para anunciar tu verdad con valentía y con humildad. Madre Santísima, siempre Virgen María, llévame de tu mano hacia Jesús. Enséñame a guardar la palabra en el corazón, a perseverar en la oración y a servir con amor silencioso y fiel. San Miguel Arcángel, defiéndeme en la batalla espiritual, aleja de mí toda obra del enemigo y protégeme bajo tu espada celestial. Santo hermano Pedro de San José de Betancourt, enséñame a servir con humildad, caridad y entrega a los más necesitados. San Ignacio de Antioquía, hazme fiel discípulo de Cristo, capaz de amar a la Iglesia y permanecer firme en la fe hasta el final. Querido San Juan Pablo II, inspírame a no tener miedo de abrirle las puertas a Cristo y a anunciar el Evangelio con alegría y valentía. Señor, que todo lo que aprenda, viva y reciba de ti sea para glorificar tu nombre y ayudar a quien más lo necesite. Haz de mi vida un canal de bendición y que cada día crezca más en santidad, sabiduría y amor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que Dios les bendiga cada uno por nombre. Recuerden conectar su cámara para que podamos estar ahí todos identificados. Vamos a continuar hoy con nuestro crecimiento. Estamos en la clase 2, ya vimos la A, la B y ahora la C. Esta ya es la última parte. Estamos estudiando lo que es realmente un breve resumen de la historia de la Iglesia. Hoy vamos a ver desde la Revolución Francesa, que fue donde nos quedamos, hasta nuestros días. Lo importante de este estudio es poder comprender que a pesar de todo lo que ha tenido que pasar nuestra Iglesia, no ha sido destruida. Imagínense ustedes, hubo más de un papa, que cada uno decían tener la razón, la persecución de la Iglesia, encarcelamiento, aún destrucción, ¿verdad? Mas sin embargo, se cumple la palabra de Dios, ¿verdad? Donde Jesús dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, esto realmente nos va a servir a nosotros, primero como conocimiento, porque cuando uno no conoce la fe desde la historia, dicen ahí, ¿verdad?, que el que no conoce la historia, pues tiende a repetirla.
Entonces yo creo que es muy importante. Y la otra es de que a veces las personas de la secta, los no católicos, ellos cuentan otras cosas, ¿verdad? Que realmente no fueron. Entonces nosotros a través de este breve, porque es un breve resumen de la historia de la iglesia, vamos a poder ir encontrando la realidad de todo lo que nuestra iglesia ha tenido que pasar. Y es por eso que es muy importante. Así que, bueno, sean bienvenidos. Vamos a entrar ya de lleno al tema. Yo creo que es una bendición poder estar acá en esta noche. Hoy, pues, como les decía, nos toca desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. La historia de la iglesia, pues, no es únicamente una sucesión de acontecimientos humanos. Es sobre todo la historia de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Aquí podemos ver no solo en la iglesia, sino también en nuestras vidas, ¿verdad? Dios, hemos dicho siempre, Dios es fiel a su promesa, y en este caso a su iglesia. Dios es fiel a su promesa, ¿verdad? Siempre hemos dicho que no es porque sea fiel a nosotros, porque a veces, pues con todo respeto, nosotros dejamos mucho que desear. Somos desobedientes, no oramos, a veces no leemos la palabra, tantas cosas que no mereceríamos, de veras, no mereceríamos esa protección y bendición de Dios. Mas, sin embargo, Él, fiel a su palabra y a su promesa, Él siempre nos está bendiciendo. Lo mismo pasa con la iglesia, ¿verdad? Es una historia de fidelidad de Dios hacia su pueblo. Entonces, a lo largo de 20 siglos, la iglesia ha conocido épocas de paz y de persecución, de crecimiento y de crisis, de santos extraordinarios y de miembros que han sido causa de escándalo. Sin embargo, una verdad permanece inmutable: Jesucristo continúa guiando a su iglesia por medio del Espíritu Santo. Entonces es muy importante que nosotros lo conozcamos. La etapa que estudiaremos hoy comprende uno de los periodos más difíciles de toda la historia del cristianismo. Después de la Revolución Francesa, parecía que la iglesia estaba destinada a desaparecer, pues sus bienes, recordemos, fueron confiscados, miles de sacerdotes fueron asesinados o enviados al exilio, numerosas órdenes fueron suprimidas y el Papa fue hecho prisionero. Por ahí nos quedamos, ¿verdad? Entonces muchos pensaban que el catolicismo había llegado a su fin. De hecho, yo conocí algo ahí que decían los no católicos. Ellos le llamaban plan de 1000 días. La verdad que a veces cuando uno escucha estas cosas sin el conocimiento de la iglesia, uno pues piensa que podría darse, ¿verdad? Ellos decían el plan de 1000 días. ¿Y cuál era el plan de 1000 días? Que ellos iban en 1000 días, iban a destruir la iglesia. Fíjense ustedes, la iglesia católica. Y ellos se iban a dedicar en esos 1000 días. Esa era lo que ellos habían planeado, el propósito, ¿verdad? Evangelizar a su manera a todos los católicos, de manera que pues todos nos retiráramos de la iglesia y así podía llegar el final de la iglesia. Claro, esto es obra del enemigo, ¿verdad? Son pensamientos que el enemigo pone, pero nosotros que conocemos ahora la historia, imagínense, la iglesia sigue a pesar de que actualmente todavía seguimos con persecución, seguimos con cismas y situaciones que se han dado, pero la iglesia sigue, porque Dios es fiel a la promesa que hizo a través de Jesucristo, ¿verdad? Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Pues se creía, ¿verdad?, que todo esto ya se había terminado. Muchos, como decía aquí, pensaban que el catolicismo había llegado a su fin, pero ocurrió exactamente lo contrario. Pues cuanto mayor fue la persecución, mayor fue la santidad que Dios suscitó. En medio de las ideologías que negaban a Dios, surgieron grandes papas. Frente al materialismo aparecieron santos llenos del Espíritu Santo. Mientras el mundo proclamaba la muerte de la fe, millones de misioneros
anunciaban el evangelio hasta los lugares más alejados de la tierra. Esta etapa de la historia demuestra que la iglesia no depende de gobiernos, riquezas o poder político. Su fuerza proviene únicamente de Jesucristo. Como dijo el emperador Napoleón Bonaparte al final de su vida, y esto es muy importante que nosotros lo sepamos, dicen: los pueblos pasan, los tronos se derriban, solamente la iglesia permanece. Esas fueron las palabras que Napoleón Bonaparte al final de su vida dijo. Esta frase pues resume perfectamente el tema que estudiaremos. ¿Cuál es el objetivo general? Pues poder comprender cómo Dios ha guiado a su iglesia desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, descubriendo que ninguna persecución, revolución o ideología ha podido destruir la obra fundada por Jesucristo, fortaleciendo así nuestra confianza en la promesa del Señor. ¿Y cuál es? De permanecer siempre con su iglesia. Tenemos algunos objetivos específicos. Al finalizar esta enseñanza, el discípulo será capaz de comprender las consecuencias de la Revolución Francesa para la iglesia, identificar los principales desafíos que enfrentó el catolicismo en los siglos XIX, XX y XXI, valorar la acción del Espíritu Santo en la historia, descubrir que las crisis también son oportunidades para la santidad, fortalecer su amor y fidelidad a la Iglesia Católica. Es increíble, mis hermanos, pero muchas veces nosotros necesitamos, oiga, ¿cómo lo digo? Nosotros necesitamos tocar fondo para que realmente podamos buscar a Dios. Mientras nos va bien, mientras lo tenemos todo, pues parece que no nos interesa nada. Exactamente como está el mundo ahorita, pues el mundo anda, como dijo el hermano José, está secularizado, decía él, porque prácticamente están más preocupados en el tener, ¿verdad?, en el hacer, no en su salvación. No tienen tiempo realmente para sentarse 1 hora o 2 horas, ¿verdad?, y poder escuchar de Dios, poder aprender de Dios. No tienen tiempo. De hecho, las misas, hay lugares que pues exigen que la misa sea más corta, ¿verdad?, porque el Padre habla mucho. Cosas así se están viviendo en la actualidad. Las bases bíblicas que el Señor nos permite es: Cristo permanece con su iglesia hasta el fin del mundo. Allá en San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, está la promesa: vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Parafraseado, ¿verdad? Porque la cita completa dice más. Aquí está la promesa: y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas son las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo. No dijo: estaré con ustedes solamente mientras existan buenos gobernantes. No dijo: mientras no existan persecuciones. No dijo: mientras todos los cristianos sean santos. Fue claro cuando dice que sus palabras fueron todos los días. Eso incluye tiempos de persecución, revoluciones, guerras mundiales, dictaduras, persecuciones comunistas, persecuciones islámicas, persecuciones ideológicas actuales, proliferación de sectas queriendo destruirla, etcétera, etcétera. Contra todo esto, la iglesia está luchando aún hoy en día. Y Jesucristo siempre está al lado, ¿verdad? Jamás abandona su iglesia. Durante más de 2000 años, millones de personas han intentado destruir el cristianismo y ninguno lo ha conseguido. ¿Por qué? Porque la iglesia no pertenece a los hombres, pertenece a Cristo. Es bien interesante cuando uno logra comprender esta parte, ¿verdad? Cuando observamos noticias negativas sobre la iglesia, podemos pensar que todo está perdido, pero Dios nunca pierde el control. La historia demuestra que las peores crisis siempre han producido los santos más grandes. Mateo 16, 18 fue claro: a las puertas del infierno
no prevalecerán. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús no prometió una iglesia perfecta en sus miembros, prometió una iglesia indestructible. Desde la Revolución Francesa, muchos gobiernos quisieron eliminar el cristianismo. Confiscaron iglesias, quemaron conventos, expulsaron religiosos, prohibieron la celebración de la Santa Misa, y en algunos lugares poseer una Biblia significaba la muerte. Pues yo creo que actualmente aún hay lugares donde está prohibido tener una Biblia. Sin embargo, hoy seguimos celebrando la Eucaristía, seguimos bautizando, seguimos anunciando el Evangelio. La promesa de Cristo continúa cumpliéndose. Reflexionemos. Cada vez que vemos una iglesia abierta, debemos recordar que miles de cristianos entregaron su vida para que hoy podamos profesar nuestra fe libremente. Conocer la historia realmente es muy, muy importante, mis hermanos, porque cuando un sacerdote cae, ¿verdad? Cuando un misionero cae, mire la gran bulla que hacen, mientras que miles de sacerdotes en el silencio están evangelizando, en el silencio están ayudando, misioneros dando su vida, misioneros dando su tiempo y todo para que se conozca esa presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, cada vez que nosotros veamos una iglesia, que pasemos frente a una parroquia, veamos la grandiosidad de Dios, que esa parroquia, pues, tal vez no literalmente que esté abierta a la puerta, pero el hecho que la parroquia exista y que haya un sacerdote en ella, que esa es otra necesidad que hay. Ya no son muchos los que están queriendo dar su vida para el Señor, ¿verdad? Ya la mayoría, pues, ya no les interesa el sacerdocio, ¿no? Sino quieren una vida secular. Pero bueno, yo creo que es mejor que el que realmente, pues, acepte ese llamado del Señor sea una vocación, ¿verdad? Y no solo huir de algo como pasó en algún momento, ¿verdad? Y esto es cada vez que nosotros veamos una parroquia, veamos una iglesia, o cuando vayamos a misa, de veras, alabemos a Dios, porque atrás de lo que ahí se está viviendo, hay sangre derramada muchas veces para que las puertas nunca se cierren, ¿verdad? Entonces muchos, miles de cristianos entregaron su vida. Número 3, el mundo los odiará. Pues fue lo que escribió Jesús, ¿verdad? El mundo odiará a los discípulos de Cristo. Realmente hay persecución, nosotros no somos bien vistos. Sin ir muy lejos, recuerden ese problema que nos han creado aquí a nosotros, las denuncias por el sonido y todo, son parte de una persecución, no solo a la iglesia, sino también a todos los que de alguna forma integramos la iglesia. Si el mundo los odia, San Juan 15, 18, 20, si el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí. Él nunca prometió, Jesús nunca prometió popularidad, él prometió persecución. Desde la Revolución Francesa comenzaron nuevas reformas de persecución política, persecución intelectual, persecución cultural, persecución legal, persecución mediática. Aquí hay algo que yo he dicho y que tenemos que orar mucho, fíjense mis hermanos, porque con esas leyes que hoy se están abriendo en unos países, esas nuevas leyes, ¿verdad?, que prácticamente están contra la palabra. No matarás, pues donde ya el aborto es legal, pues ya no se va a poder predicar contra esto, ¿verdad? Porque dicen que sería, como dice acá, ¿verdad?, una persecución legal, ¿verdad? Está hablando en contra de las leyes del gobierno. En un lugar donde ya fueron aceptados los homosexuales, pues hablar en contra de ellos, de hecho ya se está dando, ¿verdad? Hablar en contra de ellos, pues también va a ser ir en contra de los derechos de las personas. Entonces pareciera que es más importante los derechos de las personas que la salvación,
Claro, todo esto es una cultura que el enemigo está creando, pero tenemos que orar mucho, mis hermanos, porque van a silenciar la predicación, y como lo dije yo hace ya años que sentí y lo profeticé, va a llegar el día en que vamos a tener que volver a esas persecuciones, a esas predicaciones. Van a haber dos clases de predicaciones, decía yo, una legal, que es la que pues va a estar de acuerdo a las leyes del país, y la otra pues se va a volver hasta cierto punto revolucionaria, porque vamos a predicar conforme a la palabra de Dios. Pero entonces vendrá esa nueva persecución. Algunos tal vez, no sé, terminarán como los primeros cristianos, en catacumbas, escondidos, celebrando, predicando la verdad. Y otros pues sí, lo harán libremente, pero con ciertas prohibiciones. Porque imagínense usted un predicador que pues se está predicando en contra de lo que el gobierno ya aceptó, ya lo estipuló como ley, ¿verdad? Pues bueno, le ponen una multa, pues tal vez va a pagar la primera multa, ¿verdad? Pero ya lo vuelve a hacer otra multa, y va a llegar el día en que mejor ya no va a predicar eso para no estar pagando saber qué cantidad de dinero. Entonces esa persecución realmente está iniciando ya. Aún no se ha dado abiertamente, pero mis hermanos, hay que orar mucho por los futuros. Nosotros tal vez ya, bueno, al menos yo considero que nosotros ya vamos para afuera, pero sí vienen los nuevos evangelizadores que el Señor está formando, y estos pues van a tener que vivir esa situación, ¿verdad? Y deben de estar muy apegados al Señor, su fe muy crecida y todo, para poder pregonar con poder y respaldados con milagros y prodigios. Porque esa es otra cosa. Cuando se predica desde la altura, desde el poder de Dios, hay un respaldo tremendo, ¿verdad? Entonces hay una persecución que se está dando, o que se está gestando, ¿verdad? Se está preparando. En algunos países, ya repito, las leyes ya están aprobando ciertas cosas que la Biblia pues claramente no, ¿verdad? La vida de una persona desde su formación, dice la iglesia, ¿verdad? Desde que está gestándose ya tiene un derecho. Sin embargo, las leyes dicen que pues sí, se puede abortar, ¿verdad? Entonces ya pareciera como que ahí empieza ya a haber una batalla. Así que oremos mucho, mis hermanos, que el Señor pues dé sabiduría y respaldo. El enemigo comprendió que no siempre era necesario matar cristianos. A veces bastaba con ridiculizar la fe. Hoy en día estamos viviendo una situación, por eso puse yo esto acá, con los jóvenes, ¿verdad? A los jóvenes, hoy a muchos jóvenes les da miedo decir que son cristianos, ¿verdad? Que son católicos. Porque pues ya no es una persecución con espadas como lo hacían antes, ¿verdad? Sino es una persecución mediante burlas, desprecios, apartarlo, ¿verdad? No incluirlo en el grupo. Pues no chupa, no tiene vicios, no aquí, no allá, ese cuate muy aburrido, ¿verdad? Y lo van aislando. Esa es la otra forma en que el enemigo hoy en día está persiguiendo el cristianismo, ¿verdad? Repito, no es una persecución con espadas, sino una persecución mediante burlas. Y Jesús pues ya nos había preparado para ello, ¿verdad? Nos había dicho que no nos avergonzáramos de él, que soportáramos, ¿verdad? Aquel que se decía ahí, aquel que se avergüence de mí, decía, ¿verdad? Yo me avergonzaré de él cuando venga con mis ángeles. O sea, tenemos que hablarle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros nietos. Tenemos que hablarles de que fuera de Dios no se puede, fuera de Dios no hay nada. Y Deuteronomio es bien claro, ¿verdad? Deuteronomio dice que Él nos va a poner por cabeza. Entonces yo siempre le he dicho a los jóvenes, un mensaje para los jóvenes que nos escuchan, no busquemos pertenecer a un grupo X, porque ya en Colosenses 3:12 dice que Dios nos ha elegido para pertenecer al pueblo santo de Dios.
Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es apegarnos, estudiar la palabra, y algunos van a irse acercando, porque también están sedientos de la palabra, y así vamos a hacer cabeza, como dice Deuteronomios, vamos a hacer cabeza de grupos. Pero hay muchos jóvenes que quieren pertenecer a grupos que pues lamentablemente tienen costumbres extrañas, ¿verdad? Y yo creo que no es así. Así que instruyamos a nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, si los tienen, a que no se avergüence de Dios. Dios siempre va a respaldarnos, aún en los momentos más difíciles. Dios convierte el sufrimiento en bendición. Allá en Romanos 8:28 es una cita que nos respalda y que nos da fortaleza, porque dice que todo, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que le aman. Humanamente parecía que la Revolución Francesa destruiría a la iglesia, pero Dios sacó bienes inmensos. Y lo mismo pasa hoy en día en la vida de las personas. Parece que el problema, ¿verdad? Pero el Señor al final, pues, por algo bueno. Acá en la Revolución Francesa se creyó que la iglesia prácticamente ya estaba destruida, pero fue lo contrario, ¿verdad? Porque después aparecieron nuevas congregaciones religiosas, nuevas misiones, grandes santos, renovación de la catequesis, expansión del evangelio. Recuérdese que desde el principio, cuando en el tiempo de Jesús empezó la persecución al cristianismo, pues los apóstoles, a la vez que iban huyendo, iban pregonando el evangelio, y así fue como empezó a distribuirse por todas partes, hasta hoy en día, que llegó, gracias a Dios, llegó a nuestros oídos. Entonces, lo que parece malo, realmente Dios lo vuelve bueno, ¿verdad? Dios dispone de todas las cosas, dice, para el bien de los que le aman. Lo mismo sucede hoy en nuestras vidas. Lo que parece una derrota puede convertirse en una victoria espiritual. Yo siempre he dicho que el diablo, hablando un poco a nuestro enemigo, el diablo avisa cuando viene bendición, porque siempre hay ataques, mis hermanos. Y pues aquí pudimos nosotros, por decir, tener ya algunas profecías, ¿verdad? Que hemos sido atacados. Gracias a Dios ya todo se está arreglando, pero también hubieron visiones de que venía más personas. Entonces yo siempre lo he dicho, ¿verdad? El enemigo pues nos avisa que viene bendición, ¿verdad? Cuando él ataca es porque algo bonito viene. No siempre podemos pensar que fue así, ¿verdad? Pero normalmente todo lo malo para nosotros siempre va a tener un final feliz. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Allá en Romanos 5:20 nos dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Después del siglo XVIII surgieron los ateos, ¿verdad? Ateísmo, el racionalismo. Pues Proverbios capítulo 3, versículo 5 nos habla acerca de que aquel que usa su intelecto y desprecia la sabiduría de Dios, ¿verdad? La masonería, el comunismo, el relativismo y el secularismo. Hoy pues, como les decía al principio, ¿verdad? Se ha secularizado todo, y eso es lo que está afectando a muchas personas, porque sí o sí tienen que trabajar. Hoy me llegó un video muy interesante donde dice que el hombre trabaja toda su vida y se enferma, y después lo que ganó para gastarlo en medicinas, dice, ¿verdad? Bien interesante. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo, que a pesar de que surgieron tantas cosas, imagínense, el Señor en su misericordia sigue avanzando. Parecía que el pecado avanzaba, sin embargo, también surgieron San Juan María Vianney. Prácticamente es el que es el patrono de los sacerdotes, Santa Teresita del Niño Jesús, San Juan Bosco, San Maximiliano Kolbe, Santa Faustina de Kowalska, San Pío de Pietrelcina, Santa Teresa de Calcuta y San Juan Pablo II, ¿verdad? O sea, en medio de todo el que aparentemente
avanza el enemigo o avanza el pecado, van surgiendo líderes. Mire, San Juan Pablo II, por ejemplo, y Santa Teresa de Calcuta, que tal vez son las que más cercanas porque las conocimos en vida. Qué gran amor el que tenían para el mundo, ¿verdad? Imagínense, un papa, fue el primer papa que viajó más. A él le decían que era un pastor con olor a oveja, porque él estaba precisamente dentro de la hermana Teresa de Calcuta, que ella tenía su pensamiento bien interesante, ¿verdad? A ella no le interesaba, cuentan en una de sus anécdotas que cuentan de ella, que llegó una señora de mucho dinero, ¿verdad? Y le fue a dar un cheque y le dijo ahí para sus pobrecitos. Y ella le preguntó a otra monja, mira, ¿y esto cuánto es? Ay, no sé, como tiene muchos ceros, ¿verdad? Le dice que ella dobló el cheque y se lo devolvió a la señora y le dijo, mejor venga usted. O sea, esta señora dice que se enojó. Usted no entiende que aquí le estoy dando una gran ayuda. No, algo puso el Señor en su corazón, ¿verdad? No le dijo, no me ayudaría si usted viene y se da a los pobres. O sea, tenía una manera interesante de pensar, ¿verdad? En alguna ocasión le preguntaron que era la dignidad de la persona para ella, ¿verdad? Y dijo que era lo que usaba de trapeador todos los días. O sea, a veces la dignidad de la persona es la que no le permite aceptar las humillaciones que tiene que recibir por Jesús. Jesús mismo fue humillado. Filipenses nos habla de eso. Jesús mismo fue humillado. Y Jesús hubiera dicho, bueno, yo y mi dignidad, ¿dónde está? O yo aquí o allá, no hubiera pasado lo que pasó en la historia. Entonces yo creo que es muy importante la vida de cada uno de ellos. Tienen algo interesante. Si usted la puede estudiar, pues sería algo buenísimo también. Entonces, mientras que el pecado crecía, la gracia de Dios produjo estos gigantes de santidad. Reflexionemos, nunca pensemos que vivimos en el peor tiempo de la historia. Cada época ha tenido sus desafíos. Y cada época ha visto actuar al Espíritu Santo con poder. Lo que pues tenemos que hacer es orar para entender el proceso de Dios. Pues la iglesia siempre estará en las manos de Jesús, quien así lo prometió. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Eso grabémoslo, hermano. No lo olvidemos, ¿verdad? Grabémonos ahí como con hierro caliente, ¿verdad? Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Jesús siempre va con la iglesia. Jesús siempre está a nuestro lado. Podrán venir muchos ventarrones, ¿verdad? Queriendo destruir la iglesia. Pero la promesa de Él es que no, las puertas del infierno no podrán contra ella, porque Él está con nosotros todo el momento hasta el final de los tiempos. La fe vence al mundo. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 4 dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Los imperios desaparecen, las ideologías pasan, los gobiernos cambian, se mueren, ¿verdad? Pero la fe permanece. El imperio romano cayó, Napoleón cayó, el nazismo cayó, el comunismo soviético cayó. Muchas ideologías humanas que combatieron a la iglesia desaparecieron. Sin embargo, la iglesia continúa anunciando a Jesucristo. Recordemos las palabras que dijo Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Los reyes y todos desaparecen, pero la iglesia no. Nuestra esperanza entonces no está puesta en los gobiernos, sino en Cristo. Queremos que un hombre cambie un país, y el profeta fue muy claro, ¿verdad? Cuando mi pueblo se humille, bueno, cuando me busque, cuando realmente lo busque de corazón, sanaré su tierra. Entonces es muy importante. Séptimo, permanecer firmes en la doctrina. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15, aquí pues nos anima a conocer para podernos mantener firmes, porque no podemos decir que vamos a estar firmes en algo que no conocemos. Por eso es muy importante conocer nuestra fe. Aquí nos dice San Pablo, manténganse firmes y conserven las tradiciones que aprendieron de nosotros. Después de la Revolución Francesa aparecieron muchas corrientes filosóficas
que pretendían sustituir el Evangelio. La iglesia respondió recordando siempre que Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No las modas. Romanos 12:2, no vivan conforme los criterios del mundo presente, no las ideologías, Colosenses 2:8, no las opiniones, Efesios 4:14. Esas citas son importantes que usted se las grabe. Vamos a ver si nos hace el favor, tal vez Katy, hacernos el favor de leernos Efesios 4:14 y 15, por favor. ¿Estarás por ahí, Katy? Buenas noches, amén. Bien estoy. Que no había encendido el micrófono. Efesios. Dale. Me dijo, ¿verdad? Cuatro 14. Dice así la palabra. Ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza, hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Palabra de Dios. Ya lo vamos, Señor. Aquí vemos claramente cómo San Pablo nos dice, ¿verdad?, que no podemos vivir prácticamente de opiniones, de corrientes, ¿verdad? Vamos a pedirle a Rosita, que nos leas Colosenses 2:8, por favor. Gracias, Katy. Ahorita se lo voy a leer. ¿La tienes? Si no, pues miramos quién la lee. Sí, ya la encontré, hermano Francisco. Démosle. Dice Colosenses 2:8. Tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos. Está claro, entonces, estas dos citas nos hablan no a las ideologías, no a las opiniones. Tenemos nosotros que comprender, mis hermanos, ¿verdad?, que necesitamos permanecer firmes en la enseñanza recibida de los apóstoles. Y para poder nosotros estar firmes, tenemos que hacer lo que estamos haciendo, conocer nuestra iglesia a través de un estudio. No tengamos miedo. San Juan capítulo 16:33 dice: en el mundo tendrán tribulación, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Entonces, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces nos podemos dar cuenta de que el Señor no nos está anunciando paz y qué sé yo, no, al contrario. Va a haber tribulación en el mundo, eso. Pero Él ya venció al mundo y junto con Él nos da esa victoria. Porque esta frase resume toda la historia de la iglesia. Habrá persecuciones, habrá crisis, habrá escándalos, habrá dificultades, pero Cristo ya venció. Nosotros no luchamos, escuche bien, para obtener la victoria, sino luchamos desde la victoria de Cristo.
ya Él la alcanzó en la cruz y confirmó con su resurrección. Entonces nosotros somos más que victoriosos, dice San Pablo, en Cristo Jesús, precisamente porque nuestra lucha, cuando nosotros estamos con Jesús realmente, cuando somos obedientes, somos fieles a la enseñanza, etcétera, ahí estamos desde Cristo en esta lucha, ¿verdad? Entonces ya no luchamos para obtener la victoria ya es nuestra. La victoria contra todo lo que viene en contra de nosotros para que seamos salvos, ¿verdad? No solo del enemigo, nuestros enemigos, no, todo lo que pueda venir, falta de fe y tantas cosas que nos atacan. Pero no olvidemos que luchamos desde la victoria de Cristo, cuando ya estamos con Él, cuando hay una relación con Él, cuando hay obediencia y fidelidad a Dios, nosotros estamos luchando desde la victoria que Cristo ya alcanzó en la cruz y confirmó con su resurrección. ¿Cuál es la aplicación espiritual que podemos darle para nuestra vida? Muchos católicos se escandalizan cuando escuchan noticias sobre problemas dentro de la iglesia. Algunos llegan incluso a pensar que Cristo ha abandonado a su pueblo. Sin embargo, la historia demuestra exactamente lo contrario. Cada persecución ha purificado a la iglesia. Cada crisis ha despertado nuevos santos. Cada ataque ha impulsado una nueva evangelización. La pregunta no es si la iglesia sobrevivirá. Cristo ya respondió a esa pregunta hace 2000 años, ¿verdad? Entonces no nos preguntemos si la iglesia va a sobrevivir. Cristo ya respondió esa cuestión, ese cuestionamiento, esa pregunta hace 2000 años. La verdadera pregunta entonces, ¿cuál es? ¿Seremos nosotros discípulos fieles en medio de esta generación? Hoy el Señor sigue buscando hombres y mujeres que, como los grandes santos de los siglos XIX, XX, respondan con valentía, santidad y fidelidad al llamado de anunciar el Evangelio. Desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, la Revolución Francesa en el 89 marcó un antes y un después de la historia de la Iglesia, y aunque terminó políticamente, sus ideas continuaron extendiéndose por el mundo mediante diversas corrientes de pensamiento que buscaban apartar a Dios de la sociedad y reducir la influencia de la Iglesia. Entre estas ideologías destacaron el positivismo. Es una corriente filosófica que sostiene que solo es verdadero aquello que puede comprobarse mediante la observación y la ciencia. Rechaza lo sobrenatural, la revelación y en muchos casos la existencia de Dios como objeto de conocimiento. Son las ideologías que siguen todavía destacándose hoy en día. En pocas palabras, solo creo lo que puedo ver, medir o experimentar. Esto pues ya lo hemos estudiado precisamente en misa también, ¿verdad? Cuando Santo Tomás, él no creía, pues esto se le conoce como positivismo y es una corriente filosófica que hoy en día está funcionando, ¿verdad? Y que sostiene que solo es verdadero aquello que puede comprobarse mediante la observación y la ciencia. Luego está el liberalismo, como ideología política y social del siglo XIX, promovía la libertad individual, la separación entre la Iglesia y el Estado y la reducción de la influencia de la Iglesia en la vida pública. Aunque defendía los derechos importantes, algunas de sus corrientes llegaron a considerar que la religión debía quedar relegada únicamente al ámbito privado. Pues ahí es donde quieren separar. Juan Pablo II, pues esto lo dijo él de una forma bien interesante, ¿verdad? Que no debe haber divorcio entre fe y vida. Y eso es lo que pasa muchas veces, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, a Dios no lo metas en esto. Esto es entre vos y yo, ¿verdad? No. Pero pues el liberalismo es exactamente eso, ¿verdad? Creer que Dios no tiene por qué estar involucrado en la vida privada de cada persona. En pocas palabras, el individuo y su libertad están por encima de toda autoridad religiosa o política. Luego veamos qué es el racionalismo. Esa es la doctrina que afirma que la razón humana es la única fuente segura del conocimiento, restando importancia o negando la fe y la revelación divina. En pocas palabras, solo acepto aquello que mi razón puede comprender. Ya lo vimos ahorita, ¿verdad? En Colosenses. No nos dejemos llevar por estas ideologías, ¿verdad? En pocas palabras, solo aceptan aquello
que su razón puede comprender. Entonces, ¿qué pasa? San Pablo mismo, San Pedro, perdón, dice que hay quienes que no entienden y tuercen la escritura, ¿verdad?, para su propio mal, ¿verdad? Entonces yo creo que es bien importante reconocer que las tres bases de la iglesia son importantísimas: Sagradas Escrituras, Santa Tradición Apostólica y Magisterio de la Iglesia, y a través de ellas poder caminar. Por eso hablábamos de conocer nuestra fe, para no ser desviados. Principalmente los que estudian en las universidades, les van metiendo en la cabeza otras ideas, y si no están bien parados, mis hermanos, fácilmente los pueden confundir o desviar, ¿verdad? Luego tenemos el socialismo. Esta es una doctrina económica, política, que busca una mayor igualdad social, proponiendo que los medios de producción estén bajo control del Estado o de la sociedad para evitar las grandes desigualdades económicas. Eso del socialismo lo hemos visto en gobiernos, ¿verdad? En pocas palabras, buscan una distribución más equitativa, según ellos, de la riqueza y reducir las diferencias entre ricos y pobres. Ahora yo aquí sí quisiera hacer una aclaración. La iglesia reconoce la legítima preocupación por la justicia social, pero no acepta las formas de socialismo que niegan la libertad, la propiedad privada o la dignidad de la persona, porque prácticamente eso es lo que están buscando ellos. Y algo parecido tenemos después, el comunismo. Esa es una forma más radical todavía del socialismo, inspirada principalmente por Karl Marx y Friedrich Engels. Propone eliminar la propiedad privada de los medios de producción. Imagínate, si usted tiene su propiedad, usted tiene su finca, etcétera, pues se la quitan, ¿verdad? Usted ya no puede ser dueño de eso porque tiene mucho, y hay gente que no tiene, pues. y es ahí. Entonces, claro, habrán personas que han sido malas y que con maldad han obtenido sus riquezas. Eso dejémoselo a Dios. Pero el comunismo es una forma más radical todavía del socialismo, inspirada principalmente por Marx y Engels. Propone eliminar la propiedad privada de los medios de producción y establecer una sociedad sin clases. Históricamente muchos regímenes comunistas promovieron el ateísmo de Estado y persiguieron a la iglesia. O sea, en pocas palabras, todo pertenece al Estado o a la comunidad. No debe existir propiedad privada de los medios de producción. Cuba, por ejemplo, vive en algo parecido, lamentablemente, y hay otros países más. Ahora, ¿cómo lo ve la iglesia? La perspectiva de la iglesia católica. La iglesia no rechaza el uso de la razón, la ciencia, la libertad ni la búsqueda de la justicia social. Al contrario, los valora como dones de Dios cuando están al servicio de la verdad y de la dignidad humana. Sin embargo, ha señalado los errores de aquellas corrientes que niegan a Dios, reducen al ser humano a lo meramente material, subordinan la persona al Estado o excluyen la dimensión moral y espiritual de la vida. Estas corrientes promovían una visión del hombre y de la sociedad basada únicamente en la razón o en los criterios materiales, dejando de lado la fe y la autoridad de Dios. O sea, prácticamente es humano todo esto. La iglesia no rechaza nada de eso. La iglesia no rechaza el uso de la razón. Claro que tenemos esa libertad de razonar las cosas, la ciencia. No hay separación entre fe y ciencia. La libertad ni la búsqueda de la justicia social, claro, la misma iglesia tiene su pastoral social, ¿verdad?, donde ayudan al pobre, etcétera. Al contrario, los valora como dones de Dios cuando están al servicio de la verdad y de la dignidad humana. Sin embargo, la iglesia siempre ha señalado los errores de aquellas corrientes que niegan a Dios, que reducen al ser humano a lo meramente material. Vale más lo material de la persona que su dignidad, digamos, ¿verdad?, o su espiritualidad. Subordinan a la persona al Estado o excluyen la dimensión moral y espiritual de la vida. Ante estos desafíos, la Iglesia respondió con firmeza a través de sus papas. El Papa Pío IX, por ejemplo, ¿verdad? El Papa Pío IX publicó el Scilium Errorum, donde señaló y rechazó diversos errores modernos, reafirmando que la verdad revelada por Dios está por encima de las opiniones humanas. Imagínense, qué interesante, ¿verdad? La verdad revelada por Dios
está por encima de las opiniones humanas. Ningún ser humano, la misma palabra dice, ¿verdad? Tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son los míos. Entonces la iglesia posee una misión propia, recibida de Cristo, y no debe estar sometida al poder político. Esto es muy, muy interesante que lo veamos claro. La iglesia tiene una misión propia, ¿sí? Que fue recibida de Cristo. Entonces, nuestra misión es puramente espiritual, salvación, etcétera, y no debe estar sometida al poder político. Mas, sin embargo, lo que yo les decía hace un momento, ¿verdad? Que puede haber un momento en que vamos a poder predicar lo que la ley dice. Oremos mucho por eso, ¿verdad? La sociedad necesita fundamentarse en los principios del Evangelio para alcanzar el verdadero bien común. No se puede caminar sin Dios, hermanos. Es imposible querer hacer lo que se cree. Por eso les decía yo hace un momento, no podemos esperar que un hombre cualquiera pueda cambiar un país si no se humilla el pueblo, no busca a Dios, como dijo el profeta. Si mi pueblo realmente, el pueblo que tiene mi nombre, dice, se humilla, busca mi rostro, etcétera, entonces sí, sanaré su tierra, le devolveré, dice. Entonces yo creo que es muy importante comprender esa parte, que la sociedad necesita fundamentarse en los principios del Evangelio para alcanzar el verdadero bien común. Luego tenemos a León XIII y la doctrina social, lo que yo les estaba mencionando hace un momento. El Papa León XIII, mediante la encíclica Rerum Novarum en 1891, defendió la dignidad del trabajador, el derecho a un salario justo, la propiedad privada con responsabilidad social y la colaboración entre obreros y patronos. Y es con esta encíclica precisamente que nace formalmente la doctrina social de la iglesia. O sea, sí tenemos una parte que ve por nuestro pueblo, por las necesidades de las personas. Luego tenemos San Pío X. San Pío X promovió una profunda renovación espiritual. Él combatió el modernismo, impulsó la formación cristiana y favoreció la comunión frecuente. O sea, esta es algo pues, más espiritual, ese cambio que se necesitaba. Permitió que los niños recibieran antes la primera comunión. O sea, este fue un cambio que se hizo. La iglesia durante las guerras mundiales. Durante la Primera Guerra Mundial, el Papa Benedicto XV trabajó incansablemente por la paz y realizó numerosas obras de caridad. En la Segunda Guerra Mundial, Pío XII ayudó a miles de personas perseguidas, promovió la paz y fortaleció la vida espiritual de la iglesia. Juan XXIII y el Concilio Vaticano II. En 1958 fue elegido San Juan XXIII, quien convocó el Concilio Vaticano II, buscando una renovación espiritual de la iglesia y un nuevo impulso evangelizador. Esto pues fue rechazado por algunos sacerdotes, ¿verdad? De ahí viene precisamente ahorita la excomunión que se ha vuelto muy famosa, ¿verdad? Acerca de los lefebrianos. Entonces, San Juan XXIII, él promueve Vaticano II. Recuérdense que antes de Vaticano II había muchas cosas que el pueblo no lo daba a comprender. La misa en latín, pues qué bien, ¿verdad? Pero muchas personas no sabían latín, no entendían qué se estaba diciendo y se ponían a rezar el rosario, nuestros abuelos, ¿verdad? Y otras cosas que existían. Entonces el concilio viene y promueve mayor participación de los fieles, renovación de la liturgia, impulsó el ecumenismo y la renovación de la evangelización. Esto fue lo que se vio en 1958 en el inicio, ¿verdad? Y mayor estudio de las Sagradas Escrituras. Recuérdense que antes no podíamos, los laicos no podíamos, o los fieles no podíamos leer la Biblia. Era solamente la iglesia, la del clero, el que podía hacer. San Pablo VI, el Papa San Pablo VI, él viene, como por eso decía, él inició Juan XXIII, inicia Vaticano II y luego San Pablo VI concluye el Concilio Vaticano II
y comenzó a aplicar sus enseñanzas. Déjeme decirle de que los lefebvreanos y otros más que dicen ser católicos y todo, y tenemos que tener mucho cuidado también, ¿verdad? Porque se visten, son católicos, pues, pero fuera de la iglesia. Ellos, desde Pablo VI, San Pablo VI, para atrás les llaman papas, pero luego para adelante le llaman antipapas, ¿verdad? Hay una serie de efectos que le buscan, etcétera, porque ellos ya no son aceptados, porque ahí es donde ya el último papa para ellos, San Pablo VI, él fue el que concluyó el Concilio Vaticano II y comenzó a aplicar sus enseñanzas. Él promueve el diálogo con otras confesiones cristianas y, o sea, un acercamiento, ¿me entiende?, de aquellas no católicas, religiones no católicas, ¿verdad? Para que hubiera, a eso se le llama ecumenismo, de las primitivas, para que hubiera un mayor acercamiento, una comunión, ¿verdad? Entonces él promueve el diálogo con otras confesiones cristianas y reafirmó importantes enseñanzas sobre la familia, el matrimonio y la vida cristiana. Durante su pontificado manifestó su apoyo a la renovación católica en el Espíritu Santo, destacando que el mundo necesitaba una nueva efusión del Espíritu Santo. Entonces, durante el pontificado de Pablo VI, él manifiesta su apoyo a la renovación católica en el Espíritu Santo, ¿verdad? Luego tenemos Juan Pablo I, pues su pontificado duró solamente 33 días, pero dejó un gran ejemplo de sencillez, humildad y esperanza cristiana. Luego tenemos San Juan Pablo II, que él estuvo en el 1978, fallece en el 2005. Fue uno de los papas más, como decía al principio, más influyentes de la historia de la Iglesia y el primer papa eslavo. Su pontificado duró casi 27 años y estuvo marcado por una inmensa actividad evangelizadora. Él se caracterizó por defender la dignidad inviolable de toda persona humana desde la concepción hasta la muerte natural, lo que veníamos platicando al principio, ¿verdad? La iglesia defiende la dignidad inviolable de toda persona humana desde la concepción hasta la muerte natural. Mas, sin embargo, yo hablaba de que las leyes que ya aprueban el aborto y todo esto van en contra de esto, y es ahí donde puede haber un choque. También promover la paz y la reconciliación entre los pueblos. Muy importante, se necesita. Combatir las ideologías totalitarias, especialmente el comunismo ateo. Impulsar la nueva evangelización para anunciar nuevamente a Cristo en los países de antigua tradición cristiana. Realizar más de 100 viajes apostólicos por todo el mundo. Juan Pablo II, como les decía, un pastor con olor a oveja, así se le conoce, realizó más de 100 viajes. Fue el primer papa realmente que sale, ¿verdad? Y realiza más de 100 viajes apostólicos por todo el mundo. Fortalecer, ¿no?, el papel de la familia cristiana como iglesia doméstica. Defender el matrimonio entre un hombre y una mujer. Otro punto que yo estaba tocando, ¿verdad? Países que ya esto está aprobado, ¿verdad? Ya se puede casar la mujer con mujer, hombre con hombre. Pues ya predicar en contra de esto, ya estamos predicando en contra de las leyes de ese país. Promover el diálogo ecuménico o interreligioso sin renunciar a la verdad del Evangelio. Cuidado con esto, porque podemos platicar con otras personas no católicas, pero sin renunciar a la verdad del Evangelio. ¿Okay? Convocar las jornadas mundiales fue algo que hizo también, de la juventud, acercando millones de jóvenes a Cristo. Promover una profunda devoción a la Santísima Virgen. Recordemos que él tenía un lema, que decía totus tus, todo tuyo. María. Yo pues tuve el privilegio que en 1996 vino a Guatemala y yo estuve a cargo de organizar la bienvenida a través de los músicos, ¿verdad? Yo estuve a cargo, ahí estuvimos algunos hermanos, estuvo la estudiantina de la Universidad San Carlos, me recuerdo yo, estuvieron los músicos, pues que eran muy conocidos aquí, se juntaron y hicieron un canto, los músicos seculares,
Y luego de parte de la iglesia estaba Silvia Mertins, Ligia de Urola, José Miguel Rojas, ¿cómo se llama? No me recuerdo ahorita ya los nombres de los otros hermanos. Estuvimos algunos ahí, ¿verdad? La verdad que fue una bendición haber estado, privilegio, ¿verdad? Cantando para la bienvenida de él aquí en Guatemala. Y su lema sale por eso, ¿verdad? Su lema era ese, ¿verdad? Todo tuyo, totus tus, ¿verdad? Entre sus principales documentos destacan Catequesis Tradea sobre la catequesis, Familiaris Consortio sobre la familia, Dominum Edificam sobre el Espíritu Santo. Es bueno recordarle que esta catequesis era muy importante. De hecho, se dio una catequesis que se conocía como al gran desconocido, porque del Espíritu Santo de veras se conocía muy poco. Hoy en día todavía hay algunos hermanos que no le oran al Espíritu Santo. En misa lo repetimos, ¿verdad? Junto con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, mas sin embargo algunos desconocen esto y no lo hacen. El Evangelio Vitae sobre el valor y la inviolabilidad de la vida humana, Vedatis Splendor sobre la moral cristiana y Fides et Ratio sobre la relación entre la fe y la razón. En el año 1992 promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica, una de las obras doctrinales más importantes de la historia reciente, y fue canonizado en 2014 y hoy es conocido como San Juan Pablo II. Luego tenemos a Benedicto XVI, él estuvo en el 2005 al 2013. El Papa Benedicto XVI es reconocido como uno de los más grandes teólogos de nuestro tiempo. Dedicó su pontificado a profundizar en la fe, la razón y la belleza de la liturgia. Él se caracterizó por defender la armonía entre la fe y la razón, combatir el relativismo moral, al que llamó la dictadura del relativismo, promover una renovación espiritual basada en el encuentro personal con Jesucristo. Muy importante, él promovió una renovación espiritual basada en el encuentro personal con Jesucristo. Y muchas veces también en el reencuentro. Recuérdese que la parroquia, la iglesia, necesita una reevangelización, ¿verdad? Sus propios miembros, muchas veces que estamos dentro, necesitamos ese reencuentro con Jesucristo. Pues él promovió una renovación, por eso se llama renovación espiritual basada en el encuentro personal con Jesucristo. Fortalecer la formación doctrinal de los fieles, impulsar una liturgia celebrada con dignidad y reverencia, promover el diálogo entre la ciencia y la fe y favorecer el acercamiento con otras iglesias cristianas y con el pueblo judío. Entre sus principales documentos destacan Deus Caritas Est, Dios es amor, Spe Salvi, Salvador en la esperanza, Caritas in Veritate, en la caridad en la verdad, Verbum Domini sobre la palabra de Dios, y recuerdo que también tiene la Porta Fidei, y me parece que es de él, ¿verdad? La puerta de la fe. En el año 2013 sorprendió al mundo al presentar libremente su renuncia al ministerio petrino por motivo de salud y su edad, ¿verdad?, avanzada, permaneciendo como Papa emérito hasta su fallecimiento en el 2022. Luego lo sucede Francisco. El Papa Francisco fue el primer Papa. Él estuvo del 2013 al 2025. El Papa Francisco fue el primer Papa proveniente de América y el primer jesuita en ocupar la sede de Pedro. Su pontificado puso un fuerte énfasis en la misericordia, la cercanía pastoral y la salida misionera de la iglesia. Él se caracterizó por promover una iglesia cercana a los pobres y a quienes sufren, impulsar la evangelización misionera, invitar continuamente a la conversión personal, defender la dignidad de los migrantes y refugiados, promover el cuidado de la creación como responsabilidad cristiana, impulsar la sinodalidad como forma de caminar juntos en la iglesia, favorecer el diálogo entre culturas y religiones e insistir en la alegría del evangelio, ¿verdad? Ahí tiene un documento que se llama
la alegría del Evangelio, precisamente, ¿verdad? Evangelio, se me fue el nombre ahorita. La alegría del Evangelio. En sus principales documentos, aquí está, Evangelii Gaudium. Este es el que habla precisamente de la alegría del Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, ¿verdad? Laudato Si nos habla del cuidado de la casa común, o sea, la tierra, ¿verdad? Fratelli Tutti, Amoris Laetitia, Delicit Nos, sobre el amor humano y divino del corazón de Jesús. Durante su pontificado, convocó el Jubileo Extraordinario de la Misericordia en el 2015 al 2016, un año. Promovió diversas reformas en la curia romana y alentó la participación de toda la Iglesia en el camino sinodal. Él fallece el 21 de abril del 2025, dejando un profundo legado pastoral. Luego le sucede León XIV, es el actual Papa. Él en 2025 inicia su papado tras el fallecimiento del Papa Francisco. Entonces los cardenales reunidos en cónclave eligieron como sucesor de San Pedro al Papa León XIV, que de nombre es Robert Francis Prevost Martínez, iniciando una nueva etapa en la historia de la Iglesia. Desde el comienzo de su pontificado ha manifestado su deseo de fortalecer la unidad de la Iglesia y continuar anunciando a Jesucristo como centro de toda la vida cristiana. Hasta el momento se caracteriza por promover la unidad y la comunión entre todos los miembros de la Iglesia, en reafirmar la centralidad de Jesucristo como fundamento de la evangelización, a animar a vivir una fe sólida, profundamente arraigada en la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio, o sea, nuestras bases. Continuar impulsando la misión evangelizadora de la Iglesia en todos los continentes, favorecer la paz y el diálogo entre las naciones, mostrar cercanía pastoral hacia los pobres, los enfermos y quienes sufren, promover las vocaciones sacerdotales y religiosas. Por eso tenemos que orar mucho, mis hermanos, precisamente, porque las vocaciones sacerdotales y religiosas pareciera que se están apagando, ¿verdad? Entonces tenemos que orar mucho para que surjan vocaciones sacerdotales y religiosas. Recordar constantemente la importancia de la santidad como vocación universal de todos los bautizados. Defender la dignidad de la persona humana, la familia y el valor sagrado de toda vida humana. Llamar a los católicos a ser testigos creíbles del Evangelio en una sociedad cada vez más secularizada. El secularismo, como hablábamos y hemos hablado otras veces, está invadiendo realmente a esta sociedad. Y es aquí donde nosotros los católicos hemos sido llamados a ser testigos creíbles. ¿Qué quiere decir eso? Que no sea de nombre, mis hermanos, sino que realmente llevemos una vida que sea congruente al Evangelio, ¿verdad? Porque esta sociedad cada vez más y más se seculariza, ve más la necesidad del trabajo y del qué hacer diario que la búsqueda de Dios. Él ya hizo su primera encíclica, el Papa León XIV, se titula Magnificat Humanitas. Fue publicado el 15 de mayo para conmemorar el 135 aniversario de la Historia Rerum Novarum de León XIII y aborda principalmente la doctrina social de la Iglesia frente a los desafíos de la inteligencia artificial. Parece que ahí él dijo, no tengamos miedo de usar la inteligencia artificial, pero explica para lo bueno. Aunque su pontificado apenas comienza, sus primeras intervenciones invitan a toda la Iglesia a caminar con esperanza, permaneciendo fieles a Cristo, fortaleciendo la comunión eclesial y renovando el ardor misionero para anunciar el Evangelio al mundo. ¿Cómo estamos en la actualidad? La Iglesia en la actualidad, hoy la Iglesia continúa enfrentando numerosos desafíos. El secularismo, que hemos hablado, el relativismo moral, el materialismo, el ateísmo, las nuevas ideologías y la pérdida del sentido de Dios.
Sin embargo, sigue anunciando el Evangelio en todo el mundo, sosteniendo obras de evangelización, educación, salud y caridad. ¿Cuál es la enseñanza principal que nos ha dejado toda esta historia, hermanos? Al recorrer esta parte de la historia, hemos descubierto que la Iglesia ha sufrido persecuciones, guerras, divisiones e ideologías contrarias a la fe, pero nunca ha desaparecido. Se cumple así la promesa de nuestro Señor Jesucristo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Allá en San Mateo 16:18. La historia demuestra que aunque cambian los gobiernos, las culturas y las ideologías, Cristo permanece fiel a su iglesia, guiándola por medio del Espíritu Santo y de nuestros pastores. En resumen, en este recorrido histórico hemos contemplado la fidelidad de Dios desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Aprendimos que la Revolución Francesa intentó destruir la influencia de la Iglesia, pero no logró acabar con ella. Que surgieron nuevas corrientes de pensamiento como el positivismo, el liberalismo, el socialismo y el comunismo, frente a las cuales la Iglesia respondió con su enseñanza doctrinal y social. Que papas como Pío IX, León XIII, San Pío X, Benedicto XV, Pío XI y Pío XII defendieron la fe y promovieron la paz, la justicia y la renovación espiritual. El Concilio Vaticano II impulsó una renovación pastoral y un renovado compromiso con la evangelización y la unidad de los cristianos. La renovación católica en el Espíritu Santo recordó a la Iglesia la importancia de vivir una experiencia personal con Jesucristo y de abrirse a la acción del Espíritu Santo. San Juan Pablo II llevó el Evangelio a todos los continentes, defendiendo la dignidad humana, la familia, la vida y la libertad religiosa. Pero sobre todo hemos descubierto una verdad que atraviesa toda la historia. Cristo jamás ha abandonado a su iglesia. Cada generación ha tenido sus desafíos, cada siglo ha conocido sus persecuciones y cada época ha visto surgir nuevos santos. Hoy nos toca a nosotros escribir un nuevo capítulo de esa historia. La pregunta ya no es qué hicieron los cristianos del pasado. La verdadera pregunta es qué estamos haciendo nosotros para que Cristo siga siendo conocido, amado y anunciado en nuestro tiempo. En conclusión, al contemplar los pontificados de San Pedro hasta León XIV, el pontífice 267, él es el Papa 267 de la Iglesia Católica, elegido en el mes de mayo del 2025, descubrimos cómo el Espíritu Santo continúa guiando a la Iglesia a través del ministerio dado a San Pedro. Cada papa respondió a los desafíos de su tiempo con dones particulares. León XIV ha comenzado su ministerio llamando a la unidad, la fidelidad al Evangelio y la esperanza. Así se hace visible la promesa de Cristo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20, confirmando que el Señor sigue conduciendo a su iglesia por medio de los sucesores del apóstol Pedro. Mis hermanos, mis hermanas, realmente es una bendición conocer que la iglesia a la cual nosotros pertenecemos no es una iglesia formada por hombres, ¿verdad? Sino realmente es instituida por Jesucristo y Él la sigue cuidando hasta el día de hoy. Han habido cualquier cantidad de personas que fallan dentro de nuestra iglesia, mas sin embargo la iglesia sigue de pie. Es la mejor prueba, y a nosotros, pues, como decíamos, nos toca dejar un legado, una huella profunda, algo que realmente puedan nuestras generaciones siguientes, que va a ser una época fuerte, pienso yo, por todo lo que se divisa. Nosotros podamos dejar esa huella profunda para que ellos puedan seguir a Jesucristo. No sé si tienen alguna pregunta, mis hermanos, algún comentario antes de entrar a nuestra oración final. Levante la manita ahí como siempre, por favor. Bueno,
Entremos a nuestra oración entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú que has estado con tu iglesia, Señor Jesús, te pedimos fe y sabiduría para continuar con amor y entrega lo que nuestros antecesores han caminado. Y poder así ser esa unidad en la historia, dejando con tu ayuda un legado de bendición para nuestras próximas generaciones. Ayúdanos a comprender que aún en medio de las pruebas nunca nos abandonarás, pues así lo has prometido. Hazme instrumento de tu paz y de tu amor para poder guiar a quienes no te conocen con la ayuda del Espíritu Santo y la intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María. Amén y amén. Digamos todos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén.